internacionales. Hoy vamos a analizar lo que es la frontera dominico-haitiana. La frontera dominico-haitiana es un tema que se ha debatido durante mucho tiempo, desde los acuerdos de Nimega, los tratados de Ryswick, la Convención de San Miguel de la Atalaya, el Tratado de Aranjuez, pasando por el Tratado de 1929 y los acuerdos establecidos en 1935. Para conocer este tema tan importante, tenemos un invitado, un diplomático, una persona con alto conocimiento en la frontera que ha ocupado diferentes posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y maneja perfectamente el tema de la frontera. Le damos la bienvenida al embajador William Páez Piantini. Embajador, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esa invitación que tan gentilmente tuviste de esto de hacerme, ¿no? Gracias mil y ojalá yo poder cumplir con las expectativas que nos trae aquí, ojalá. Embajador, este es un tema muy espinoso, un tema que crea mucho conflicto, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en toda parte del mundo. Tenemos frontera Estados Unidos con México, tenemos la triple frontera en Sudamérica, la mayoría de los países africanos tienen conflicto con su frontera, y la República Dominicana, a pesar de que tiene dos tipos de frontera, una frontera natural, al ser una isla, que es la frontera que nos ofrece el Mar Caribe, en las Antillas, y una frontera convencional, que es la frontera dominico-haitiana. ¿Cuándo inicia realmente, embajador, la división fronteriza? Hablar de la frontera dominico-haitiana, debíamos remontarnos realmente a las devastaciones de Osorio. Pero lógicamente sabemos que el tiempo en la televisión es muy medido, ¿no? Sí. Y por esa razón yo creo, vamos a tratar de iniciar nuestro conversatorio a partir de la reunión del presidente Horacio Vázquez con el presidente Luis Bornó. Eso viene siendo, embajador, el acuerdo fronterizo del año 1929 específicamente. Sí, es correcto. ¿En qué consistió ese acuerdo y cómo se llevaron a cabo las negociaciones? Bueno, debo comenzar por decirte que esas dos personas se juntan con el propósito de clarificar la frontera. Ya la frontera existía. La frontera que se estableció por medio del Tratado de Aranjuez duró vigente en nuestro país hasta el 9 de enero de 1929. Duró vigente esa frontera. Ahora bien, luego de las guerras de independencia que concluyeron en el año de 1856, hubo necesidad de restaurar una nueva frontera. ¿Por qué razón? Porque la posición en que quedaron enfrascados los ejércitos beligerantes en 1856 fue lo que se dio en llamar la línea épica, era la frontera. No era más que un Aranjuez, pero distorsionado en su parte central. Embajador Páez, se habla mucho del acuerdo de Aranjuez, pero hemos escuchado y hemos leído información sobre la Convención de San Miguel de la Atalaya. ¿Cuál es la relación que existe entre el acuerdo de Aranjuez y la Convención de San Miguel de la Atalaya? ¿Y por qué San Miguel de la Atalaya? ¿En qué consiste? Bueno, realmente, puede decirse Convención de San Miguel de la Atalaya, pero eso fue una reunión que se llevó a cabo entre José Solano y Bote, que era el gobernador y capitán general de la parte este, con el señor Víctor Teresa Carpentier, que era el representante francés. Esas personas se juntaron en un pueblecito llamado San Miguel de la Atalaya y acordaron llevar a cabo la definición de las posiciones de las dos colonias. Y así, el día 29 de febrero de 1776, se ponen de acuerdo y suscriben un convenio provisional que señalaba la frontera desde Dajabón hasta Pedernales.
Entonces, el acuerdo de Aranjuez viene siendo la ratificación a ese convenio provisional. Eso como te dije, se llevó a cabo el 29 de febrero de 1776 en San Miguel de la Atalaya, ¿no? Posteriormente, ese convenio que ellos tratan, a donde establecieron pirámides, porque ahí se establecieron pirámides, ahí participó el teniente coronel Joaquín García Moreno de parte de España y el señor conde de Choiseul de parte de Francia, y fueron al terreno y colocaron 221 pirámides. Es decir, estaba definida claramente, ¿no?, lo que correspondía a la colonia francesa, lo que le correspondía a la colonia española. Ya estaba definido con pirámides esto, ¿no? Como dijimos, no, eso es temporal, eso es, de ahí esa documentación pasó al Castillo de Aranjuez, en donde fue ratificada por el conde de Florida Blanca en representación de la parte española y por el marqués de Osun, que era el representante francés en España. Ahí ratificaron ese documento. Pero hay algo interesante que debo decirte con relación a esto. Se hicieron 4 planos de Aranjuez. Un plano para Francia, un juego de planos para España, un juego de planos para la colonia francesa y un juego de planos para la colonia española. Se hicieron 4 juegos de planos. Bueno, resulta que al parecer el único documento de eso que hoy existe en el mundo lo tenemos nosotros. O sea, solamente... El Tratado de Aranjuez hoy descansa completo en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Oh, mira, qué interesante. Sí, hemos hecho algunos esfuerzos a ver si conseguimos la restauración de esa documentación, porque son 50 planos más una hoja de ensamble, es mucho, pero toda esa documentación está en la Cancillería, que yo creo que valdría la pena seguir haciendo gestiones a propósito de ver si eso se logra la restauración de ese documento. Ok, embajador, 221 pirámides se establecieron en el Tratado de Aranjuez, 221 pirámides. Esos son lo mismo que se conocen en estos momentos como los mojones fronterizos, ¿verdad? Sí, mojonadura o como te digo, se pueden llamar bornes, se pueden llamar pirámides, se pueden llamar hitos. Simple y llanamente es un monumento que se establece a propósito de señalar la marca divisoria entre una colonia y otra colonia. Eso fueron de 221 pirámides que se establecieron. Okay. ¿Y cuál fue la necesidad, embajador? La necesidad entonces de que si hay una frontera establecida, una frontera desde 1777 con el Tratado de Aranjuez, que es ya la parte definitiva fronteriza, con 221 pirámides, entonces, ¿cómo llegamos realmente a unas nuevas negociaciones con el presidente Horacio Vázquez y el tratado del año 1929? Bueno, como yo te indiqué, esas guerras de independencia duraron 12 años y a los 12 años los ejércitos quedaron enfrentados en una posición que se dio en llamar línea épica. No era más, como yo te dije hace un momentito, un Aranjuez distorsionado. Entonces eso forzó tanto al señor Bornó como al señor Vázquez a tratar de elaborar una frontera que dejara claro la posición tanto de Haití como de la República Dominicana. Entonces ahí se nombraron comisionados. Haití nombró su comisionado y la República Dominicana nombró su comisionado. Estamos hablando del 21 de enero de 1929. ¿Quién representaba la parte dominicana? José Dolores Alfonseca, que era vicepresidente de la República. Ángel Morales, que era nuestro embajador en Estados Unidos. José de Jesús Álvarez, que era el jefe de la Guardia. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, que era profesor universitario, me parece que eso es una causa. Una comisión de alto nivel. Y a Francisco J. Peinado, que era secretario, y el asesor jurídico de nuestra estación en Puerto Príncipe, que era un jovencito de 27 años llamado Manuel Arturo Piñavalle.
eso integraba el equipo dominicano para las negociaciones fronterizas, ¿no? Y los haitianos llevaron a León de Llán, que era el representante de Haití aquí en la República Dominicana. Esas personas elaboran un protocolo que se llamó Comendador Belader. ¿Cuál era el propósito de ese protocolo? Establecer las normas o las regulaciones que se iban a llevar a cabo en la frontera. Entonces, esa comisión completa decide nombrar comisionados adicionales, ¿no? La parte dominicana nombra a 3 funcionarios, pero 3 técnicos, ¿no? A Peñavalle, a Flon Gautier y a Miguel Coco. Esas 3 personas representaban la parte dominicana y la parte haitiana la representaba Luis Roy, un ingeniero graduado en Francia, Edme Manigá y Gentil Dippenauer. Esas personas se van a la frontera el 3 de junio de 1929 y comienzan la labor de definición de la frontera. ¿Qué tiempo transcurre esos comisionados trabajando en la frontera? 18 meses. Y en la Cancillería, ya la frontera prácticamente estaba terminada. Incluso en la Cancillería hay un plano de 1929, el original, que refleja ese trabajo que hizo esa comisión. Embajador, vamos a ir a una pausa. Después de la pausa vamos a seguir hablando de la frontera con el embajador William Páez Piantini, y una pregunta que voy a dejar en el aire, embajador. Si fue tan efectivo el tratado de 1929, ¿por qué tuvo que darse una reunión y negociaciones entre el presidente Rafael Leónidas Trujillo y Estenio Vincent? Después de la pausa, la respuesta del embajador Páez Piantini. Estamos conversando con el embajador William Páez Piantini sobre la frontera dominico-haitiana y dejamos una pregunta en el aire del por qué, si era tan efectivo el acuerdo de 1929. Hubo una reunión y negociaciones entre el presidente Rafael Leónidas Trujillo y Estenio Vincent. Antes de que el embajador nos dé respuesta a esta pregunta, le damos la bienvenida a nuestro compañero Israel Abreu. Israel, muy buenos días, Israel. Ahora que esto se pone bueno, profesor, vamos a hablar también de economía y la relación bilateral entre República Dominicana y Haití, con el maestro Piantini también. Sí, embajador. Muchas gracias. Si nos puede contestar, por favor, la pregunta. Sí, cómo no. Yo te decía que el proceso de trabajo tomó 18 meses. Y en esos 18 meses prácticamente se concluyó la frontera. Y como te digo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay un plano que retrata todo ese trabajo, contiene todo ese trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los haitianos presentaron 5 dificultades de interpretación durante el trabajo. ¿En qué consiste una dificultad de interpretación? Bueno, llegan a un punto y entonces los haitianos tienen el criterio de que el curso de la frontera debe ir por aquí y los comisionados dominicanos dicen que no, que por aquí. De eso se presentaron 5 dificultades. ¿Qué ocurre? Que al presentarse esa dificultad, los haitianos dejaron de asistir a las reuniones de trabajo, no iban a las reuniones de trabajo, prácticamente eso se acabó. Y el 27 de diciembre de 1930 oficialmente se cerró las negociaciones. O sea, no se concluyó con el tratado. O sea, que no se llegó, se habla del acuerdo del 39, pero realmente no hubo un acuerdo definitivo en 1939. 29. 29, perdón. No hubo acuerdo, porque ahí se suspendió. Bueno, transcurren 3 años. Y a los 3 años, Moisés García Mella se pone en contacto por teléfono con Trujillo y le dice: jefe,
creo que usted tiene necesidad de juntarse con Estenio Micena, el presidente haitiano, por el hecho de que los enemigos del régimen están cogiendo fuerza en Cabo Haitiano. Y el artículo 33 del convenio de 1874 establece claramente que el gobierno no puede permitir que personas que tengan intenciones de crear problemas al otro Estado se mantengan en ese Estado. Eso no se puede. Usted habla del artículo 33 del acuerdo o el convenio de 1874. Sí. Ese convenio fue establecido por el presidente Ignacio María González. Ese convenio fue establecido por el gobierno haitiano y el gobierno dominicano. En ese entonces usted tiene razón. Ignacio manejaba el gobierno Ignacio María González. Okay. Bien, Trujillo acepta ver a Estenio Micén, pero no con el problema de los exilados haitianos. No. Vamos a resolver el problema de la frontera. ¿Por qué la frontera se para? ¿Por qué los trabajos de frontera se paran? Vamos a continuar con eso. Que quedó inconcluso. Exactamente. Por los 5 puntos que exactamente. usted Y esa es la causa o la motivación que aparentemente lleva a Trujillo a juntarse con Estenio Micén. Cuando yo le estoy diciendo a ustedes claramente que pervivía un interés político en eso. Bueno, estaba lo de la frontera, bien, pero también estaban los exilados que estaban cogiendo fuerza en Cabo Haitiano, los enemigos del régimen de Trujillo, ¿no? El 18 de octubre de 1933 se juntan en Juana Méndez de Dajabón, Trujillo y Estenio Micén. Y conversan en Juana Méndez, después de un Te Deum, conversan sobre la problemática de la frontera. Pero en la tarde, en reciprocidad a la visita de Trujillo a Juana Méndez, va Estenio Micén a Dajabón. Y en Dajabón se juntan y el jefe le dice, bueno, yo lo que quiero es que me saque esa gente de ahí. Porque entonces se habló del convenio de 1874, del artículo 33 que está ahí, si tú quieres lo leemos, si tú crees que hay tiempo, ¿no? Entonces, ¿acuerdan eso, no? En el 34 Trujillo visita Haití. Vaya, se juntan con el presidente Estenio Micén, el presidente Estenio Micén, Trujillo y Eli Lescott, que a la sazón era ministro de Interior y Policía. Se juntan esas tres figuras en Kenshoff. Si tú conoces Haití, Kenshoff está un poquito después de Petionville. Okay. Sí, es un sitio parecido a Constanza, ¿no? Ahí se juntan esas tres figuras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ver cómo se iba a manejar el caso de los exilados haitianos. Bueno, y eso se acordó, lo iban a trasladar de Cabo Haitiano a Jeremí. Eso es como decir, más o menos, ¿no? De Montecristi a la Romana, algo así, de extremo a extremo, ¿no? Embajador, ¿cuántos kilómetros tiene la frontera dominico-haitiana? ¿Cuántos kilómetros comprende y cuáles son los puntos fronterizos importantes? Mira, es una pregunta sumamente interesante, pero estamos rompiendo el orden, ¿eh? Pero déjame contestarla, ¿no? Okay. Fíjate, es interesante porque aquí muchísima gente, tú le preguntas cuántos kilómetros y no te saben decir. No tienen idea. La frontera dominico-haitiana tiene 391 kilómetros, 654 metros 46 centímetros. Esa es la distancia oficial de la frontera dominico-haitiana, que parte del Talhuec, de la desembocadura del río Dajabón, y concluye en el Talhuec de la desembocadura del río Pedernales. Yo sé, embajador, que... Escúchame un segundito. Sí. Excelente. Talhuec es ¿cómo se llama? Un término que no es muy familiar entre nosotros. Pero debo clarificarlo porque en trabajo de hidrografía se usa mucho el término de Talhuec. Talhuec no es más que la parte más profunda de un curso de agua. Y si tenemos tiempo vamos a explicar el significado de esa palabra aplicándola a la frontera. ¿Qué tú me dices? Embajador, yo sé que a veces nos salimos un poco Sí. de la línea, pero recuerde que el programa Conversando con Pei Cabral y los lunes, el diálogo global con mi compañero Israel Abreu y quien le habla un servidor Luis Pérez Cabrera,
tenemos eso en la dinámica, hacer una conversación de los diferentes temas, y hay una inquietud que yo tengo, y voy a aprovecharlo usted para muchísimo preguntar. placer, venga. El término rebú, porque tengo entendido que había un río llamado río Rebú, o el río Guayubín le decían Rebú. ¿De dónde viene el origen del término rebú, ya que usted maneja tanto esos temas fronterizos? No lo voy a buscar, yo lo tengo ahí. Mira, tenemos que remontarnos al año de 1678, cuando se firma el Tratado de Paz de Nimega. Fue un convenio de paz que se firmó, pero por medio de él se estableció el primer signo de división en la isla de Santo Domingo. ¿Cuál fue el primer signo de división? El río Rebuco, que hoy se llama río Guayubín. ¿Qué ocurre? ¿Realmente cumplió su propósito esa designación? No, porque nunca los franceses se limitaron a su espacio, ¿no? Siempre trataban de penetrar y de los españoles evitar esa penetración. Y diariamente habían problemas, serios problemas en el río ese. Entonces, hoy, tú le preguntas a cualquier persona en la calle y tú le dices, mira, por mi casa se llama un rebú. Sí, por eso le hago la pregunta. Sí, tiraron, una serie, te describen lo con rebú. Sí. Cualquiera, pero ignoran que la etimología de esa palabra data de 1678, cuando se estableció como límite ese río Rebuco. Y ya hoy que se llama río Guayubín. Y ya que estamos en el río Masacre, profesor, ¿a qué se debe ese nombre? Bueno, si tú le preguntas a un ciudadano común, cualquiera, te va a decir, pero eso fue la matanza de Trujillo en el 37. Eso es lo que dice. No, pero eso es un absurdo, eso es una burda mentira, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tú lees, por ejemplo, el Tratado de Aranjuez, que data de 1777, y tú vas a ver ahí que en el capítulo primero te habla del río Dajabón Masacre. Luego, si es así, no es verdad que por un acontecimiento que ocurre en 1937, ese río, le han puesto el río Masacre por los acontecimientos que ocurrieron en el 37. Definitivamente no es así. Definitivamente no. No. Absolutamente. ¿Existe la posibilidad de que se remontara a un siglo atrás y que sea simplemente un nombre propio? No, pero que alguien se le ocurriera por eso. No. Eso tiene una razón. Esa es la razón. En 1656, aquí, en la parte española, habían una unidad militar, unidades militares, porque habían varias, que se llamaban cincuentenas. Esas cincuentenas estaban conformadas por 50 soldados lanceros españoles, que tenían su arcabuz y todas sus armas, ¿no? ¿Cuál era el propósito de esas cincuentenas? Merodear, caminar toda la frontera para evitar los contrabandos. Entonces, en una ocasión, una cincuentena sorprende una chalupa, un barquito pequeño de fondo plano, ¿no? Que viene saliendo desde la desembocadura del río, eran navegables todos esos ríos, ¿no? Viene saliendo cargado de cañafítol, de palo de Brasil, de cuero, de una serie de cosas de esas, ¿no? Y esa gente hacen como especie de una media luna y empiezan a tirar al barquito y se hundió. Cuando el barquito se hunde, surge una mancha de sangre y desde ese entonces los franceses le llaman Rivière du Massacre, el río de la masacre, que no tiene nada que ver en absoluto con lo que ocurrió en el 37. No hay un vínculo directo. No, en absoluto, no hay un vínculo directo. Ok. Embajador, hay una obra, yo he leído sus libros, los libros de usted sobre la frontera dominico-haitiana, y hay una obra reciente que la tenemos acá. Esta obra, por favor, si me la pueden enfocar. Si me pueden poner este libro, ok. Este libro, embajador, habla de la frontera dominico-haitiana, habla de 6 zonas, 97 planos y 313 pirámides. Embajador, hablamos hace un momento de 221 pirámides. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa yo quiero que usted me explique por qué de 221 pirámides ahora 313 pirámides. Por el ITEVI. Sí. Vamos a una pausa.
continuamos con el programa Conversando con Peggy Cabral, hoy lunes, Diálogo Global. Embajador, conversando acá, hablamos de la frontera, la división de la frontera, y se habló de el acuerdo fronterizo que establecía, el acuerdo de Aranjuez, 221 pirámides. Pero resulta que eso ha aumentado ahora. Esto es una parte interesante. En su libro habla de 6 zonas, 97 planos y 313 pirámides. ¿Cómo aumentaron esa pirámide? ¿Qué pasó ahí? Mira, la titulación del libro recoge lo que es la frontera. Cuando los comisionados del 29 se juntan a discutir la definición de la frontera, determinan dividir la zona fronteriza entera en 6 zonas. La 1, la 3 y la 5, que son las NONE, la iba a trabajar la parte dominicana. La 2, la 4 y la 6, la parte haitiana. No es que la parte haitiana iba a trabajar una zona sola de su cuenta, ¿no? Cuando ellos iban a trabajar la segunda zona, por ejemplo, iba un ingeniero haitiano, dominicano, a acompañar la comisión haitiana y viceversa. Por ejemplo, embajador, para que entiendan los televidentes, ¿qué es una zona y de dónde a dónde se entiende, por ejemplo, la primera zona? La primera zona, bueno, se dividió, como te dije, a la frontera entera, desde Dajabón hasta Pedernales se dividió en zonas, 6 zonas. Las NONE la trabajaba la República Dominicana y las PARES la trabajaba Haití. Bueno, ¿y qué es una zona? Una zona es un espacio de territorio de la frontera. Por ejemplo, la primera zona, a donde está colocada la pirámide número 1, que son gemelas, en la boca del río Dajabón, hasta la pirámide 24, que también son gemelas, a donde confluye el río Dajabón con el río Capotillo. Esa fue una de las dificultades que se presentó, que cuando llegaron a ese punto los haitianos decían que la frontera seguía el curso del río Dajabón, y los dominicanos decían, no, a partir de este punto lo que define la frontera es el arroyo Capotillo. Ok, entendemos perfecto las 6 zonas. Ahora, los 97 planos. Esas 6 zonas generaron 97 planos. Okay. Y cada uno de esos planos de esa zona, generaron pirámides. Entonces, recuérdate que Aranjuez fue algo y que el presidente Horacio Vázquez y Luis Bornó están por hacer una nueva frontera. Y esa nueva frontera es la que ellos están trabajando. Entonces, esa nueva frontera, que igual que Aranjuez comienza en Dajabón y concluye en Pedernales, estaba integrada por 313 pirámides. Cuando yo digo 313 pirámides, no es un número arbitrario ni inventado por mí. Es que hay un documento que se firmó en el 36 entre la República Dominicana y Haití, que descansa en las Naciones Unidas y que establece claramente la posición de cada una de las pirámides que alcanzan las 313. ¿Y están las 313 pirámides en este momento en la frontera? No, ¿todas? No. Si tú vas a Pedernales, donde concluye la frontera, tú vas a ver lo que hay son 311. Faltan 2 pirámides. Sí. ¿Y qué se hicieron esas 2 pirámides, embajador? ¿Hay que buscarlas? Bueno, sí, ciertamente que sí. Ellas están, ¿no? ¿Qué ocurre? En 1954 hubo un ciclón muy grande en Haití, llamado, se escribe Hazel. Yo no sé cómo se pronuncia, Hazel parece, ¿no? Ese ciclón trajo lluvias torrenciales a la parte sur de la República. Inundó el río Pedernales. El río Pedernales arrancó 22 pirámides desde la desembocadura del río hasta Sosponit, que es donde nace el río, un sitio llamado Río Mulito. Ahí nace el río Pedernales, ¿no? Entonces, como la sexta zona fue trabajada por haitianos, lo más lógico es que como ellos tenían los libritos, eso de mensura y esas cosas, ¿no? Le dan los trabajos a los haitianos. Y un haitiano llamado Saint Macari es el que va a llevar a cabo el trabajo. ¿A quién designa el gobierno dominicano para que acompañe a Saint Macari? Al teniente coronel Eurípides Peralta. Le encantaba su traguito, sus cosas, ¿no? Y al capitán él dijo, vea Pérez, que estaba en otra cosa. Hay de todo. ¿Tú comprendes? Entonces esa gente están en Pedernales y salen para la frontera. Cuando llegan a la frontera, encuentran frente a Anzapit una pirámide marcada con el número 310.
Entonces si esta es la 310, la que me queda a la izquierda es la 311. Y la que me queda a la derecha es la 309. Y con ese concepto estúpido, completamente estúpido, comenzaron a trabajar la frontera. Y el resultado es un arroz con mango. Tú llegas, por ejemplo, a la 299 y vas para la 300 y te encuentras con una que se llama 299 bis, que no está apuntada en ninguna parte. ¿Y quién puso esa pirámide? Bueno, los comisionados haciendo disparates y haciendo cosas de esas. Déjame decirte una cosa, no afecta en absoluto lo que es la soberanía territorial. Lo que están es mal colocadas, porque tú te encuentras una 297 repetida, una 299 bis que no está apuntada en ninguna, y así sucesivamente. Pero eso no afecta, vuelvo a repetirte, y eso es muy interesante, el problema de soberanía. Es la colocación la que no está bien puesta. Profesor, ¿cómo le fue a Trujillo en la reunión de 1934 en Haití? Que usted se quedó en esa parte en un momento que el profesor le preguntó. Muy bien. Trujillo, cuando concluyó esa reunión, como te dije, en Haití, la avenida más importante de Haití es la Jerusalén. Y esa se le pusieron Avenida Generalísimo Trujillo. ¿Cómo va a ser? Pero aquí, esa era la 27 de Haití. Se podrá considerar la como 27 de Haití. Sí. Okay. Mira, pero hay otro detalle. Nosotros teníamos una carretera, o tenemos una carretera, que va desde Dajabón, desde Montecristi a Dajabón. Esa carretera se llamaba Presidente Estenio Vicente. Y duró llamándose Presidente Estenio Vicente, para que todo el poco... conocimiento cultural. Sí, vamos a decir así, ¿no? Que eso estuvo llamándose Presidente Estenio Vicente hasta el 2010, cuando le cambiaron el nombre, ahora se llama Manuel Aurelio Tavares Justo. Pero eso tuvo, ¿y eso por qué fue? Como reconocimiento por la labor tanto que hizo Trujillo como Estenio Vicente para definir el problema de la frontera. Embajador, vamos a ir a una pausa y después de la pausa continuamos hablando de los límites fronterizos y de un viaje que usted tiene, creo, a la frontera con un grupo, con el Comité Nacional de Estudiosos de Relaciones Internacionales, CONERI, para que nos explique en qué consiste ese viaje que usted tiene a la frontera. Bien, nos vamos a una pausa. Continuamos conversando con el embajador William Páez Piantini, experto en los temas dominico-haitianos y especializado en asuntos fronterizos. Embajador, tenemos entendido que usted ha realizado unos viajes a la frontera con un grupo de jóvenes que encabezan una institución, un organismo llamado Comité Nacional de Estudiosos de Relaciones Internacionales, CONERI. ¿Usted tiene un viaje a la frontera con esos jóvenes? Sí, cómo no. Un grupo interesantísimo, extraordinario. Yo veo, y eso lo he manifestado a ellos, ¿no? Que hoy, mañana pasado, ellos, las relaciones internacionales van a descansar en los hombros de esos muchachos. Son estudiosos, tú le ves el deseo que tienen de aprender y se están moviendo, ¿no? Sí, tengo entendido que excelente grupo. Conocieron prácticamente la frontera. Sí, nosotros fuimos a la frontera y sucedió algo interesante. La carretera internacional es un tramo de carretera que está entre Pedro Santana y Restauración. Tiene 48 kilómetros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que alguien hace un desvío a la carretera internacional inconsultamente. Él no sabe que la carretera internacional, la persona que hizo eso, yo creo que ignora, que la carretera internacional, el eje de la carretera, en el lugar en donde está ubicada, define la frontera. Es decir, si tú tienes un pie de este lado del eje y un pie de este lado del eje, tú estás entre Haití y la República Dominicana. Claro. Eso es inviolable porque eso está contemplado en documentos que están depositados en las Naciones Unidas. Entonces alguien cogió, supongo yo, de que para economizar espacio, abrió un espacio y rompió el flujo normal de la carretera. Oigan eso.
Cuando yo se lo enseñé a los muchachos, a los jóvenes de Conel. Sí, se lo enseñé y le expliqué cómo era el comportamiento de la frontera en esa parte que la integraba la carretera internacional, por qué se hizo la carretera internacional y esa cosa, ¿no? Y creo que fue una gran lección que ellos aprendieron ahí. También estuvimos hablando de la colocación de las pirámides en la frontera, que tiene una manera muy sui generis, muy especial, la colocación de esas pirámides. Y en fin, creo que son viajes interesantes. Ahora tenemos otro. Creo, no sé, porque no este sábado, el día 4. Nosotros vamos, sí, el 4 y el 5, sábado y domingo. Okay. Agotamos esa. Embajador, no quiero dejar perder la oportunidad, porque ya usted nos acaba de comentar excelentemente que a Trujillo le fue bien en el 34, que inclusive se le nombró a una de sus principales avenidas con el nombre de Trujillo y del presidente que en ese momento estaba en Haití. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el 37? Si todo iba caminando sobre ruedas, como diríamos ahora mismo. ¿Por qué la matanza? ¿Qué fue lo se que habla pasó? de matanza, se habla de genocidio. ¿Qué pasó realmente en 1937? Una ocasión, Trujillo invita a 10 estudiantes de la Universidad de Santo Domingo para hacer un recorrido por la frontera, específicamente por la carretera internacional. ¿En qué año? Eso te estoy hablando del año 1937 a principios. Perfecto. Principios de 36, a finales de 36, principios de 37. Sí, la carretera internacional se comenzó a trabajar en 1936, sí, entre 36 y 37. Sale ese grupo de estudiantes con Trujillo, ¿no? Y Trujillo va recibiendo, cada vez que llega a un pueblecito, ¿no? Salieron de Cercadillo, que era como se llamaba Pedro Santana, ¿no? Iba recibiendo informes cuando llega al corte. ¿Cómo es la cosa? No, pero yo no veo movimiento. No, es que aquí no se puede tener nada, le decían a Trujillo, porque los haitianos se lo roban todo. Y más adelante va la misma queja, pero ¿y el ganado? No, aquí no se puede tener nada de eso. Cuando llega en restauración, que es jefe de restauración, el papá de Anselmo Paulino Álvarez, le dice, ¿qué es lo que me están diciendo? Que aquí no se puede tener nada. ¿Qué todo relajo aquí? No, se lo roban todo, jefe. Y le dice, ¿usted se acuerda de aquella yunta de bueyes que usted mandó para la colonia? Que eran 300 yuntas de bueyes. Se las robaron todas. Bueno, ante una situación de esa naturaleza, Trujillo, creyendo que como ya firmaron el tratado, el protocolo 36, que todo estaba bien, un acuerdo, no había la problema. frontera definida. No. Entonces Trujillo convocó al comité consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo esperara en Dajabón. Cuando llega a Dajabón se junta con el comité consultivo de Relaciones Exteriores, ¿no? Y le plantea el problema, lo que él ha oído. Entonces, el comité consultivo, presumo yo, pues no lo he visto que dice así, pero el comité consultivo les recomendó la elaboración de una ley, la 1343, que exigía el ordenamiento del estatus de la persona o que los que salían voluntariamente iban a ser indemnizados. Es lógico suponer que el que tiene esa concepción no puede tener una mentalidad genocida. Eso es lógico, ¿no? Al que le proponen salga y te voy a pagar para que salga. Exacto. Con vehículos gratuitos. Eso lo reseña, o sea, le estaban dando transporte. Eso lo reseña muy bien Gerardo Gallego en un libro que se titula Cara o Cruz de una dictadura. Incluso creo que Bernardo Vega habla en Trujillo y Haití, volumen número 1, habla algo sobre ese asunto. Pero eso es claro, se estableció esa ley con esos propósitos. ¿Qué ocurre? Que un soldado iba a donde un haitiano le decía, mira, tú no estás legal, tienes que salir de aquí. Yo, esto es mío. ¿Cómo que voy a salir de aquí? Pues a la casa mía, esto es mío aquí. Hubo necesidad de apelar a la fuerza. Pero aún así, transcurre un tiempo y Trujillo pregunta que cómo va la aplicación de la ley. Y le dice, no le hacen caso. Entonces ordena el cumplimiento compulsivo de la ley. Pero, embajador... Escúchame que te diga, no. Hay algo muy interesante. ¿Qué tiempo duró lo que muchas personas le llaman la matanza, o la batalla, o el corte? Muchos nombres tienen, ¿no? ¿Qué tiempo duró? Eso duró 36 horas. O sea, lo que se habla del mencionado genocidio fue 36 horas confirmado por los haitianos. Okay. Los haitianos admiten que fueron 36 horas. Ahora bien, el primer reporte que hace el vicecónsul Fabré, haitiano en Dajabón, reporta 6 muertos.
4 hombres, una mujer y un muchachito. Pero se habla de 17.000 muertos. No, eso es lo que reporta. Posteriormente, cuando fue pasando el tiempo, los muertos fueron aumentando. ¿Quién era el canciller de la República en ese entonces? Era el doctor Joaquín Balaguer, que era canciller, ¿cómo se llama cuando no es fijo? Interino. Interino, exactamente. A Balaguer le dicen que cuántos fueron los muertos. Y Balaguer, ya después de 2 meses o 3 meses, ¿no?, dice que los muertos se rumora que ascienden a 1.700. Espérate. 1.700 muertos. En eso, bueno, Balaguer nunca fue a la frontera, pero eso eran informaciones que le pasaban, supongo yo, ¿no? Okay. El caso es que hubo un periodista norteamericano que le agregó un 0. Entonces que Balaguer dijo que eran 17.000 los muertos en la frontera. Y así hay mucha gente que lo dice, que Balaguer confirmó que eran 17.000 muertos. Mira un caso que ilustra eso. Entonces fueron 1.700 los muertos. No. Tú leete a Bernardo Vega en volumen número 1, Trujillo y Ti, volumen 1, léetelo, sí, para que tú veas ahí cómo va creciendo la cantidad de muertos conforme pasa el tiempo, al extremo de que hubo uno que dijo que habían 52.000 muertos. Para la indemnización. Ahora bien, si hay 10 muertos, 20 muertos, 50 muertos, debe haber una fosa común. Y esa no ha aparecido nunca en la frontera. Embajador, muchísimas gracias por la participación en el programa, muy edificante el programa. Israel, ¿alguna palabra para el embajador? Excelente. Vamos a tratar de invitarlo próximamente para continuar con este conversatorio, porque a mí me faltó preguntarle por qué no se ha logrado establecer una frontera económicamente viable entre Haití y República Dominicana. Vamos a hacer otro programa, embajador, así que hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ya me puedo ir. Sí, ya, se acabó.